Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esta es la tercera clase de Física 3, en la cual vamos a resolver el problema 14 de la guía. Así que bueno, ahora les voy a compartir la pantalla. Bueno, el enunciado del problema es lo siguiente. Tenemos una esfera de radio A cargada uniformemente con densidad ρ, y esta esfera tiene un agujero de radio B en la cual no hay nada, hay un hueco vacío. Este hueco no es concéntrico, sino que está descentrado, una distancia d respecto del centro de la esfera grande. Y lo que nos piden es que obtengamos el valor del campo eléctrico en el eje de simetría. El eje de simetría de la configuración es el eje Z. Esta parte gris clarita es donde no hay nada, hay un hueco, es vacío. Entonces, bueno, ¿cómo podemos resolver este problema? Quizá estén tentados de utilizar la ley de Gauss, que la vimos en la clase pasada, donde mostró Susana cómo utilizarlo en distintos casos, como el de un hilo, una esfera o el plano, pero en este caso no va a ser de utilidad. No es que la ley de Gauss no valga, eso vale siempre, pero no siempre es útil. Eh, para que sea útil, tiene que haber suficiente simetría en la configuración que nos permita inferir cuál es la dependencia del campo con respecto a las coordenadas y en qué dirección apunta. De esa manera podemos inteligentemente elegir superficies de Gauss sobre las cuales el campo eléctrico sea, si es posible, constante a lo largo de esa superficie, y además perpendicular o paralelo. Eso también va a hacer que las integrales sobre algunas tapas, algunas partes de la superficie de Gauss sean nulas. Pero bueno, en este caso no pasa. Para hacerlo un poco más explícito, fíjense este caso. Si nosotros quisiésemos utilizar superficies de Gauss concéntricas, esferas concéntricas, claramente cuando llegamos a la parte del hueco, en este círculo rojo, no sabríamos en qué dirección podría llegar a apuntar el campo. Así que tenemos que buscar otra manera de resolver el problema. Eh, bueno, entonces la pregunta es cómo vamos a resolver este problema. Otro de los principios fundamentales y muy útiles que vamos a utilizar en esta materia es el principio de superposición. Este principio ya lo usamos en clases anteriores para, por ejemplo, escribir tanto la fuerza como el campo eléctrico en un sistema de cargas. Entonces, aplicando este principio a este problema, podemos pensar la configuración de la esfera con carga ρ y un agujero como la suma de una esfera llena con carga ρ positiva, o el signo que tenga, y una esfera más chiquita de radio B, desplazada del origen una distancia d, con la carga opuesta. Entonces fíjense que cuando hacemos la superposición y sumamos, justo en la región donde está la esfera y el hueco, vamos a tener un hueco de carga nula. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es escribir los campos de cada una de esas partes del problema. Si hicieron el problema 9D, del cual Susana dio algunos tips y unos gráficos para ver qué es lo que le deberían dar, ya sabrán de que el resultado del campo eléctrico en una esfera de radio R cargada con densidad ρ es esto que está acá, donde tiene dos comportamientos distintos según la distancia al origen sea menor o mayor que el radio de la esfera. Cuando es menor, crece linealmente, cuando es mayor, decae como 1 sobre r cuadrado. Entonces, bueno, tenemos que hallar lo que yo llamé E1, que sería el campo de la esfera completamente llena con carga ρ y radio A, y lo que yo llamé E2, que sería el campo de la esfera de radio más chiquito, radio B, con carga de signo opuesto, en el cual hay que simplemente reemplazar este R grande por B y ρ por menos ρ. La parte complicada es cómo escribir el campo de una esfera que está desplazada en la dirección Z. Bueno, para eso simplemente hay que evaluar R del campo en la posición Z en Z versor, porque estamos interesados solamente en el campo en el eje Z, en el eje de simetría de la configuración. Esta otra manera de verlo es como si estuviésemos corriendo el origen desde el cual nosotros medimos el campo eléctrico.
o el centro de la esfera. Fíjense que es como correr el origen desde donde estaba al centro de la esfera chiquita, que está en una distancia d de la distancia del centro anterior. Entonces, el campo sobre el eje z de la configuración corrida es esto que está acá. ¿Cómo podemos convencernos de que este resultado es el correcto? Bueno, algo muy sencillo es, si recuerdan cuál era la expresión anterior del campo eléctrico, fíjense que para el centro de la esfera, que en este caso era R igual a 0, el campo vale 0. Y el cambio de comportamiento se da justo en los extremos de la esfera, en los bordes, en R igual al radio de la esfera. Volviendo al caso de la esfera desplazada, fíjense que para valores de z igual a d, el campo se anula. Y eso es justamente donde está el centro de la esfera chiquita, que está acá, en D. Si después, por otro lado, el cambio de comportamiento se da justo cuando llegamos a z igual a d. Cuando z menos d vale b, quiero decir, perdón, me equivoqué. Con la distancia respecto a d es b chiquita, que es justamente el radio de la esfera. Eso se da en estos casos que están acá. Cuando z es igual a d más menos b, y ahí se da el cambio. Así que de esta manera podemos ver que este es el campo correcto para la esfera corrida. Entonces, bueno, acá está escrito lo que discutí antes. Simplemente tenemos que hacer la superposición, pero algo a tener cuidado es que existen tres zonas diferenciadas en la configuración, según estemos fuera de la esfera grande, dentro de la esfera grande y fuera del hueco o dentro del hueco. Esos son los que yo llamé zona 1, zona 2 y zona 3. Y estas son las condiciones que tienen que cumplirse para el valor de z para estar fuera de la esfera, dentro de la esfera, pero dentro del hueco, fuera del hueco, o ya dentro del hueco. Este es un dibujito para que puedan reconocer un poco más fácilmente las tres zonas a las que yo me refiero. Bueno, entonces haciendo simplemente la superposición, sumando los campos de la esfera llena y de la esfera más chiquita desplazada en las regiones en las cuales corresponden, según cuál es la región de validez del campo, llegamos a esto que está acá, estas expresiones que están acá. Fíjense lo interesante, que es lo que ya nos anunciaba el enunciado, es que justo cuando estamos dentro del hueco, estas contribuciones se cancelan y el valor del campo eléctrico es exactamente el mismo que de que si no estuviese la esfera, que es justamente ρ sobre 3 epsilon 0 por d. Esto parece un poco curioso, bueno, es un tanto curioso, pero quizá viendo un dibujito de esta forma se puede entender un poco mejor qué es lo que está pasando. Acá lo que estoy dibujando es, en rojo, eh, el campo eléctrico para distintas distancias de la esfera llena, con carga ρ. Y en azul, el campo eléctrico de la esfera chiquita desplazada a una distancia d. Fíjense que cuando uno está dentro de la esfera, el campo crece proporcionalmente a la distancia al centro. Acá se ven que las flechitas rojas cada vez son más grandes. Y crecen exactamente lo mismo según la proporción. Para el caso de la esfera chiquita, que son las flechas azules, fíjense que también justo en el centro vale 0, pero cuando nos alejamos una distancia d justo al borde, crecen lo que tiene que crecer, que es la misma regla de proporcionalidad, porque las magnitudes de la densidad de carga son las mismas. Y en magenta acá está la superposición, es decir, la suma de flechas rojas con flechas azules. Y fíjense que justo la suma de las flechas hacen que todo dentro de la esfera nos dé exactamente el mismo valor. Así que bueno, de esta manera hemos llegado al final del resultado. Algo que quizá le quería mencionar, para que lo piensen, es que en realidad podríamos haber obtenido de entrada el valor del campo eléctrico en cualquier punto de la esfera. ¿Cómo hacemos esto? Esto hay que tener un poco más de cuidado con escribir los vectores, pero básicamente hay que escribir cuál es la posición de un punto cualquiera en el interior del hueco desde el origen de la
de la esfera grande y respecto al origen de la esfera chica, teniendo en cuenta cuál es el vector, que en este caso lo llamé D en Z, que une el centro de la esfera grande con el centro de la esfera chica. Si hacen con cuidado y reemplazan cuál tendría que ser el campo de la esfera desplazada, es esto que les queda acá. Fíjense que si evaluamos justo en el eje Z, van a obtener lo mismo que yo obtuve antes, que escribimos para el campo E2. Con la diferencia de que R grande es A, ¿no, Andrés? Sí, exactamente. R grande es A. En este Ah, caso lo volví a claro. escribir en un caso genérico según cuál sea el valor del radio, pero sí, debería ser A para que sea más claro a qué se hace referencia en este problema. Claro, esta manera es más compacta, y tal vez más difícil de entender, pero una más compacta y más general. Ujú. Si esto no lo entienden muy bien, bueno, consúltenlo o al menos quédense con lo anterior. Esto es una especie de generalización. Pero también lo que me gustaba mostrar de esto es que van a ver que el campo en el centro del hueco es constante. Acá dibujé las líneas de campo de la configuración y fíjense que viene hasta antes de llegar al hueco más o menos lo mismo que si fuese, o lo mismo que si fuese la esfera llena, pero acá las líneas de campo se cortan y cambian. Entonces fíjense que acá queda bastante patente, bastante claro, por qué no podríamos haber usado la ley de Gauss, o por qué no hubiese sido útil la ley de Gauss, ya que para cualquier superficie de Gauss cuyo radio intersecara el hueco, las líneas de campo son un poco extrañas y no sabríamos para qué lado orientarnos. Así que bueno, este es el final de la clase, espero que se haya entendido, y si no, bueno, ya nos consultarán. Que les vaya bien, nos vemos en las consultas. Hasta luego.